Em ơi, có ai không? Có ai không giúp tôi với? Người gắt rồi anh đưa cháu đi chạm một cái. Vâng. Nhanh đi. Không này, chỗ này anh đi hộ nhà anh này, anh đi theo đi. Có gì anh giúp tôi với nhá. Khổ thân. Chị ơi, chị sao cháu ấy ngất như thế? Không biết được, tôi đi trên đồi về thì có gặp cô ấy nằm ở dưới đường ấy. Khổ thân nhỉ, chả có người nhà đâu, nó khổ thế chứ đấy. Thế cô ấy có làm sao không? Mong là không sao. El sol de la mañana proyectaba un brillo dorado sobre el bullicioso mercado de la ciudad a las 9:05 de la noche más 07 del lunes, 19 de mayo de 2025, su luz filtrándose a través de los toldos mientras LY Tedip bajaba del campamento militar, su carrito lleno de tarros de mostaza encurtida que había hecho para vender. El mercado zumbaba con los vendedores voceando y el aroma de las hierbas frescas, y Deep montó su modesto puesto cerca de una vendedora de frutas, su voz cálida mientras saludaba a la multitud. «Les deseo a todos buena salud y paz», llamó, sonriendo radiantemente. «Tía, ¿puedo vender aquí?». Una mujer mayor asintió, su tono amable. «Claro, querida». Deep acomodó sus tarros ordenadamente, sus manos ágiles mientras hacía señas a los transeúntes. «Hermana, ¿quiere mostaza encurtida? Abuela, ¿qué tal un poco para usted? Están ácidas y deliciosas». Una abuela se detuvo, sus ojos curiosos. «¿Cuánto cuesta una bolsa, niña?». La sonrisa de Deep se amplió, su voz alegre. «Solo 5.000 VND, abuela». La mujer asintió, entregando el dinero. «Me llevo una». Deep le entregó una bolsa, su tono entusiasta. «Estas son perfectas para guisar con pescado, abuela». Un joven se acercó, y Deep llamó. «Hermano, pruebe las verduras encurtidas, 5.000 VND la bolsa. Son geniales con guiso de pescado». Cogió una bolsa, y pronto se juntaron más clientes, su mercancía desapareciendo rápidamente. «Aquí tiene 20.000 VND por las verduras encurtidas», dijo una señora mayor, y Deep asintió, empacando 4 bolsas con cuidado. «Aquí tiene, tía. Estas harán delicioso su guiso de pescado. Le añadiré una bolsa extra». La mujer sonrió, y Deep se giró hacia otra clienta, una niña. «Hermana, vendo verduras encurtidas. Solo quedan 2 bolsas». La niña asintió. «Las llevaré». «¿Cuánto?». Deep respondió. 10.000 VND por las 2. La niña pagó, y Deep le dio las gracias suavemente. «Gracias». Con sus tarros agotados, Deep recogió su carrito, su voz ligera de satisfacción. «¿Todo vendido ya? Hora de volver al campamento». Comenzó su viaje de regreso, sin ser consciente de la tormenta que se gestaba en su cuerpo. Mientras tanto, en un elegante apartamento al otro lado de la ciudad, el CEO James se sentó en una pulida mesa de comedor, con una caja de terciopelo en la mano, el anillo de diamantes dentro brillando bajo la luz de la mañana. Su madre, la señora Lan, se sentó frente a él, sorbiendo té, su expresión curiosa mientras James hablaba, su voz teñida de nervios. «No voy a ir a trabajar hoy, mamá, le dejé todo aún porque tengo algo importante que resolver». Abrió la caja, revelando el anillo, y miró a su madre, su tono sincero. «Mamá, ¿qué piensas de Deep? Tengo pensado proponerle matrimonio esta noche». Los ojos de la señora Lan se suavizaron, su voz cálida pero preocupada.
Deep es una chica trabajadora, James, muy dulce y encantadora, pero su vida ha sido dura. Sin padres, sin hogar, ha pasado por mucho. ¿Por qué preguntas? James respiró hondo, su voz firme pero emocional. Llevo 6 meses con ella, mamá. La amo profundamente. Ha tenido una vida tan difícil, viviendo en un lugar que posee nuestra familia, sin un hogar real. No te lo dije antes porque tenía miedo de que la juzgaras, como papá hizo con alguien en el pasado. Pero no puedo ocultarlo más, quiero casarme con ella. La señora Lan sonrió, su voz suave. Ya lo sabía, hijo. Tu padre me lo dijo hace un tiempo, pero quería ver si te sincerarías conmigo. No estoy en contra, Deep es una buena chica, y puedo ver cuánto te importa. James asintió, el alivio inundándolo mientras continuaba. Hablé con papá antes, y estuvo de acuerdo. Esta noche, a las 8 de la tarde, le propondré matrimonio en el restaurante Tunan, una sala VIP privada para 2. Llamé para reservar una mesa, con flores, globos y un pastel. He esperado demasiado, mamá, no puedo hacerla esperar más. La expresión de la señora Lan se enterneció aún más, su voz de apoyo. Si lo has pensado bien, no me interpondré en tu camino. Sé que Deep no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, así que podría ser un desafío para ti, enseñarle, apoyarla, pero confío en tu juicio. James sonrió, su voz firme. Lo he pensado con cuidado, mamá. Estoy listo para guiarla, para ayudarla a aprender, ya sea negocios o cualquier otra cosa. La amo por quien es. La señora Lan asintió, su tono tierno. Entonces adelante, hijo. Estoy orgullosa de ti. Tráela a casa pronto, me encantaría conocerla como se debe. James se puso de pie, su corazón acelerado por la anticipación, la caja del anillo apretada con fuerza mientras se preparaba para la noche que cambiaría su vida. De vuelta en el campamento militar, Deep llegó a su pequeña y desgastada choza a media mañana, el sol subiendo más alto a las 9:05 de la noche más 07 del lunes, 19 de mayo de 2025. Dejó su carrito vacío a un lado, su cuerpo pesado por un cansancio desconocido, su cabeza dando vueltas mientras se sentaba en un taburete de madera. Buenos días a todos, murmuró, presionando una mano en su sien, su voz temblorosa. Necesito cortar algunos tallos de plátano para los patos, probablemente no sea nada. Se obligó a ponerse de pie, cogiendo un machete, sus pasos inestables mientras se dirigía hacia el bosque detrás del campamento, decidida a terminar sus tareas. Pero al llegar a un claro, su visión se nubló, el mundo inclinándose violentamente a su alrededor. ¿Por qué estoy tan cansada?, susurró, su voz débil mientras sus rodillas cedían, el machete resbalando de su mano. Se desplomó sobre el camino de tierra, su cuerpo inerte, su respiración superficial. Momentos después, un transeúnte, un hombre de mediana edad que regresaba del campo, la vio, su voz urgente mientras llamaba. «¿Oh no? Alguien está tirado aquí». Oiga, señorita. Señorita. Se arrodilló a su lado, sacudiéndola suavemente. Señorita despiert. ¿Hay alguien ahí? Ayuden.
Otro aldeano corrió, su tono de pánico. ¿Qué está pasando? El hombre respondió, la encontré inconsciente en el camino. Ayúdame a llevarla a un vehículo. Juntos, levantaron el cuerpo inerte de Deep, su rostro pálido, y la llevaron a una mototaxi cercana esperando al borde del bosque. Rápido, rápido, instó el aldeano, su voz tensa. No tiene familia aquí, alguien tiene que ir con ella. El conductor asintió, su tono serio. La llevaré al hospital 153. Acompáñeme si puede. El aldeano dudó, luego respondió, iré, pobre chica, sin familia, espero que esté bien. Mientras se alejaban a toda velocidad, el aldeano murmuró, pobre cosa, la vi tirada allí, completamente sola. Espero que se recupere. Mientras tanto, James llegó al campamento, su corazón latiendo con emoción mientras se acercaba a la choza de Deep, la caja del anillo guardada de forma segura en su bolsillo. Llamó a la puerta, su voz ansiosa. Deep? ¿Estás ahí? No hubo respuesta, y frunció el ceño, notando la puerta entreabierta. No la cerró con llave. Eso es extraño. Entró, viendo una taza en la mesa. Parece que acaba de estar aquí, quizás esté cerca. Se sentó en el taburete, su voz suave con determinación. La esperaré. Esta vez, no perderé mi oportunidad de proponerle matrimonio. Estoy seguro de que funcionará. James marcó su número, pero la llamada quedó sin respuesta, su frente arrugándose con preocupación. ¿Por qué no contesta? Quizás fue al bosque a recoger algo, no hay señal allí. Miró a su alrededor, notando una enredadera enredada en el pomelo de afuera. Esto necesita ser arreglado. Esperaré un poco más. En el hospital, una enfermera luchaba con los papeles de Deep, su voz frustrada. Sin familia, ¿cómo puedo completar su historial médico? Llamó al teléfono de Deep, y James contestó, su tono urgente. Hola, Deep. Una voz de hombre respondió. ¿Quién es usted? El corazón de James se aceleró. ¿Quién es usted? ¿Por qué tiene el teléfono de Deep? El hombre explicó, su voz tensa. La encontré inconsciente en el camino, la estoy llevando al hospital 153. No tiene familia, así que no podemos completar su historial. ¿La conoce? A James se le heló la sangre, su voz temblando. Soy su familia. Estaré allí de inmediato. Gracias. Colgó, su corazón latiendo mientras corría hacia su coche, la caja del anillo olvidada en su bolsillo. Su único pensamiento era llegar a Deep antes de que fuera demasiado tarde. James aceleró por las calles de la ciudad, su corazón latiendo mientras llegaba al hospital 153, el reloj marcando más allá de las 9:05 de la noche más 07 del lunes, 19 de mayo de 2025. Entró irrumpiendo en la sala de urgencias, su voz frenética mientras encontraba al aldeano que lo había llamado. ¿Dónde está Deep? ¿Está bien? El hombre señaló una cama en la esquina, su tono comprensivo. Está allí, acaba de despertar. Me alegra que esté aquí. James se apresuró al lado de Deep, conteniendo el aliento al ver su rostro pálido, sus ojos abriéndose lentamente. Deep, estás despierta, exclamó, su voz densa por el alivio.
Soy yo, James. Deep parpadeó, su voz débil mientras murmuraba, ¿James? ¿Por qué estoy aquí? James se sentó a su lado, tomándole la mano suavemente, su voz temblando. Alguien te encontró inconsciente en el camino y te trajo aquí. Vine tan pronto como me enteré. Deep hizo una mueca, presionando su mano en su sien, su voz débil. Me duele tanto la cabeza. La expresión de James se tensó con preocupación, su tono urgente. ¿Tienes dolor? Iré a buscar al doctor. Espera. Se levantó, pero Deep negó con la cabeza débilmente, su voz suave. Estoy bien, James, no te preocupes. Creo que, quizás estuve demasiado al sol la semana pasada. Probablemente por eso. El corazón de James dolió, su voz pesada por la culpa. Debería haberte protegido mejor. Esto es mi culpa. Si te hubiera propuesto matrimonio antes, quizás esto no habría sucedido. Deep esbozó una pequeña sonrisa, su voz suave. No te culpes, James. Estoy bien, en serio. Y, gracias por estar siempre ahí para mí. Estoy tan agradecida. James negó con la cabeza, su tono angustiado. No, Deep, es mi culpa. Debería haber estado allí para ti. Una enfermera se acercó, su voz tranquila. Familia, por favor salgan, necesitamos administrarle su medicación. James asintió, saliendo al pasillo, su mente acelerada por el miedo. Mientras el doctor se acercaba, su expresión grave, a James se le cayó el estómago. ¿Cómo está, doctor?, preguntó, su voz tensa. El doctor suspiró, su tono pesado. Está estable por ahora, pero su condición es seria. No es solo agotamiento, tiene una enfermedad crónica, probablemente exacerbada por su colapso. Necesitará quedarse aquí al menos una semana, y su pronóstico no es seguro. El corazón de James se destrozó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo le digo? Es tan amable, tan buena, ¿por qué tiene que sufrir así? Paseó por el pasillo, dividido entre la honestidad y protegerla de la verdad, sus pensamientos una tormenta de angustia. Cuando regresó, Deep estaba despierta, sus ojos más brillantes mientras colocaba una bolsa de comida en la bandeja a su lado. Te traje algo de comer, dijo, su voz suave pero tensa. No había muchos lugares cerca, solo restaurantes, y no hacen comida para llevar. Déjame ayudarte sentarte. La ayudó a incorporarse suavemente, sus manos cuidadosas, y Deep sonrió débilmente, su voz preocupada. ¿Has comido, James? Negó con la cabeza, su tono suave. Todavía no, comeré después. Tú necesitas comer ahora, Deep. Concéntrate en tu salud, nada de enfermarte así más, ¿de acuerdo? Deep asintió, dando un pequeño bocado, su voz suave. Ya me siento un poco mejor. James la observó de cerca, su corazón apesadumbrado mientras ella preguntaba, ¿qué dijo el doctor de mí? Dudó, su voz cuidadosa. Solo estás un poco agotada, como cuando te dio un golpe de calor antes. Nada serio, así que no te preocupes. ¿Cómo te sientes ahora? Deep suspiró, su tono aliviado. Mucho mejor, gracias a ti. Comeré más, quiero irme a casa pronto. James forzó una sonrisa, su voz alentadora.
Los doctores aquí son increíbles. Te cuidarán. Me dijeron que me asegurara de que comieras bien y tomaras tus medicinas. Estará bien. Le entregó un vaso de agua, sus movimientos suaves. Aquí, bebe esto. Olvidé la salsa para mojar antes, pero ya la tengo. Deep tomó un sorbo, su voz suave. No necesitas preocuparte tanto, James. Los doctores fueron amables, me animaron a seguir luchando. Espero poder recuperarme rápido. James asintió, su tono cálido. ¿Quieres dar un paseo corto después de comer? Podría ayudarte a sentirte mejor. Los ojos de Deep se iluminaron, su voz suave. Me gustaría. James sonrió, su voz tranquilizadora. Le he pedido a alguien que cuide tu granja, así que no te preocupes por eso, simplemente concéntrate en mejorarte. Mientras Deep tomaba su medicación, su rostro se retorció de repente por la incomodidad, su voz temblorosa. Me siento nauseabunda después de tomar las pastillas. No sé si eso está bien. Se inclinó, su cuerpo temblando mientras vomitaba, y el corazón de James se apretó, su voz urgente. Volveré al hospital y le pediré al doctor que ajuste tus medicinas. No te preocupes. Le sostuvo la mano con fuerza, su voz firme pero tierna. Sigue luchando, Deep, nunca te rindas. Creo que te recuperarás pronto. Estaré aquí contigo, en cada paso del camino. Mientras la noche se hacía más profunda, James se quedó a su lado, su amor una fuerza silenciosa contra el cruel destino que amenazaba con separarlos. Is a parting age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As unquote, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened.